Buenos días, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy agradecido por poder reunirnos esta mañana y animarnos unos a otros. Tengo unos 3 o 4 pasajes del Antiguo Testamento con los cuales quiero animarnos esta mañana. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 11. El Salmo 11. Dice así, comenzando, desde el verso 1, dice: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Al comienzo del pasaje dice: En el Señor he confiado. ¿Cómo dicen a mi alma que escape al monte cual ave? Es decir, está diciendo: en Dios he puesto mi confianza. En Dios he puesto mi confianza. La Biblia nos dice también en Isaías 5, del 20 al 24, dice: Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de ellos. Recordamos cuando el apóstol Pablo llegó a predicar a la gente en Atenas, en Hechos capítulo 17, y la gente se reunió y dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ya hemos hablado, hemos predicado sobre eso, cuál es la razón por la cual la gente creyó que Pablo estaba poniendo el mundo de cabeza. Es porque de hecho Pablo estaba poniendo el mundo al derecho, al mundo tal como debería estar. Pero a ellos les parecía que lo ponía de cabeza, porque el mundo le llama bueno a lo malo, y a lo malo le llaman malo. Dice aquí el Salmo: He aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. ¿Quieres ser asaeteado por este mundo? Vive con un corazón recto. Recibirás el ataque. De hecho, entre más recto de corazón seas, entre más hagas para Dios, más atacado vas a ser. Toda mi vida he sido enseñado que, y todavía esa idea se encuentra aún en algunos himnos que entonamos, que entre más te acerques a Dios, más dulce es todo, más paz y gozo sientes, como que simplemente caminas bajo la luz del sol. Y por supuesto, hay tiempos muy dulces de caminar con el Señor. Y hay tiempos donde también solo caminamos bajo la luz del sol. Pero la verdad es que muchas veces, cuanto más cerca estemos del Señor, resulta que es a veces
cuando más lejos nos sentimos de Él. El mundo nos dice que tenemos que buscar nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra vida. Aún la misma constitución política de nuestro país, en el mero comienzo de ella, dice que Dios le ha dado al hombre el privilegio de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y yo les digo, eso no proviene de Dios. Sí, Dios nos da la vida, también nos da una libertad para escoger, pero les puedo garantizar que la búsqueda de la felicidad siempre nos va a poner en el camino equivocado. La vida no se trata de buscar la felicidad, se trata de servir a Dios y de someternos a Él en todo para obedecerle. Algunos de los fundamentos que han sido edificados en nuestras mentes y nuestros corazones nos impiden hallar paz con Dios. De tal manera que a veces estamos tan ocupados yendo en pos de las cosas que nos hacen felices, tratando de sacar el mayor provecho de esta vida, y lo que hayamos edificado sobre esa búsqueda se desmorona. ¿Por qué? Porque el fundamento está mal. Recordemos que en la parábola del hombre sabio, el hombre sabio cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Al contrario, el hombre necio simplemente comenzó a edificar sobre la arena. El necio lo tenía todo al revés. Más adelante dice aquí este salmo: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esa es mi pregunta esta mañana. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Una y otra vez me he topado con esta pregunta a lo largo de toda mi vida cristiana y en mi vida, en mi búsqueda de Dios. ¿Qué puedes hacer si los fundamentos han sido destruidos? ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues, bueno, lo único que puedes hacer es tomar tu pala para cavar hondo y hallar el fundamento sobre el cual puedas edificar. Porque los fundamentos que han sido destruidos son aquellos que se han edificado mal. Los conceptos del cristianismo que tenemos en nuestra mente muy a menudo son aquellos sobre los cuales empezamos a edificar, pero si edificamos sobre esos fundamentos, estamos edificando sobre fundamentos corruptos. Si estamos edificando, por ejemplo, sobre la búsqueda de la felicidad de nuestra vida, entonces estamos edificando sobre un fundamento destruido que no va a permanecer. Una de las primeras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo es negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirlo. Él dice que el que salve su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Él y del Evangelio, la salvará. El problema es que vivimos en unos días en los que no es tan sencillo salir a enseñar el Evangelio, porque la mayoría de los evangelios que andan circulando por allí han sido edificados sobre fundamentos totalmente falsos y corruptos. Por eso se vuelve necesario pelear y desenmascarar toda esa falsedad capa por capa, así como cuando pelas una cebolla, capa por capa vas pelando, aún antes de siquiera poder edificar. Y no sé cuántas veces en verdad me he sentido como que he tenido que volver a empezar a ser cristiano de nuevo desde un comienzo, porque encontré que alguna capa de cebolla sobre la que había estado edificando era simplemente otra de esas capas que estaban basadas en falsos conceptos de Dios, y entonces era necesario volver a empezar. Dice el Salmo: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Nada más que conseguirse una pala y comenzar a excavar, comenzar a pelar esa cebolla de nuevo. A veces basamos tanto nuestro cristianismo en lo que puede hacer por nosotros o cómo nos va a ayudar de alguna u otra manera. Pero tenemos que cavar al fondo para echar eso fuera por completo. Y yo creo que esa es una de las razones por las que hay muchos ateos en este mundo. Hay tanta gente que no puede creer en Dios o en Jesús porque han visto muchas cosas que no se alinean con la verdad. Entonces, para ser honesto consigo mismos, tendrían que desechar por completo toda la deshonestidad que han visto
porque al ver que había cosas que gritaban en contra de sus conciencias, tendrían que desechar todo. Pero en vez de pelar la cáscara, desechar todo, pelar la cáscara y cavar al fondo para descubrir cuál es la verdad, se les hizo mucho más fácil voltearse y decir, no hay nada allí. Y tan pronto como ven que algún cristiano falla, o tan pronto como alguien no vive según sus expectativas, o tan pronto como ellos mismos fallan y ven faltas en sí mismos, eso les da la pauta para abandonarlo todo, aventar todo por la borda, porque piensan que no va a funcionar, así que simplemente abandonan el camino. ¿Por qué? Porque lo único que estaban buscando era una excusa para no tener que hacer el esfuerzo de cavar por sí mismos. La realidad es que si vamos a caminar con Cristo, si vas a caminar con Cristo, tendrás que cruzar a través de tiempos muy oscuros en esta vida. Satanás va a tener su arco directamente dirigido hacia ti, así que vas a sentir toda su ira, toda su furia directamente contra ti. Quizás te sientas como el mismo Señor Jesucristo en la cruz, cuando estaba colgando de ella en soledad y cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él mismo enfrentó esa misma prueba. En el momento más oscuro de toda su vida, se sintió abandonado por Dios. En ese momento todos a su alrededor estaban viviendo vidas supuestamente santas, estaban viviendo vidas gozosas y estaban todos saliendo a flote. Pero él en cambio, fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y luego cuando llegan a crucificarlo y mientras está sufriendo en la cruz, él pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos que Dios no lo desamparó, pero él se sintió abandonado por su Padre, a pesar de que el Padre estaba allí con él. Y así es con nosotros. Cuando el diablo y el mundo vienen a atacar, tenemos que atravesar eso. Cuando el Señor habló acerca del sufrimiento, Él habló acerca de tal sufrimiento. Cuando vives una vida santa, serás muy atacado. Recordemos el pasaje cuando esos hijos de un tal Esceva, en Hechos, trataron de expulsar a un demonio de un hombre, y trataban de hacerlo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, decían, y el demonio les contestó, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Eso nos muestra que si en verdad queremos seguir a Cristo, si en verdad quieres seguir a Cristo, el diablo va a poseer toda tu información de contacto, va a conocer muy bien tu identidad, tu dirección, tu número telefónico y todo, y él va a venir a la puerta de tu casa directamente a tocar la puerta. Hace unos días, de hecho, estaba pensando en aquel pasaje que recordamos cuando nuestro Señor Jesús estuvo en el desierto, hubo ayunado 40 días. Y bueno, cuando pensamos en el ayuno, me doy cuenta de que eso es otra cosa que está de cabeza en el cristianismo de hoy. Pensamos que en el ayuno la gente que ayuna se acerca más a Dios, que suben a una cumbre de espiritualidad porque han estado ayunando y pasando tiempo con Dios. Pero cuando vemos el pasaje, ¿sabes quién fue quien se le apareció a Jesús después de haber ayunado 40 días? Fue el diablo mismo el que vino y se le apareció, y lo encontró en su hora de mayor debilidad. No había comido por 40 días y dice la Biblia que tuvo hambre. En ese momento, ¿sabes quién llegó a darle ideas creativas acerca de cómo conseguir un pedazo de pan? El mismo Satanás. El Señor jamás nos prometió un buen tiempo, ni un tiempo fácil. Él dijo siempre, estrecha es la puerta y angosto el camino, y pocos son los que la hallan. Por eso, si vas a caminar con Dios, mejor de una vez por todas pon tu corazón en el único propósito de agradarle solo a Él. Olvídate completamente de ti mismo, porque mientras que tú sigas involucrado, mientras que tu yo siga involucrado,
entonces lo único que vas a recibir van a ser dolores de corazón y problemas encima de todo. Si puedes ponerte del lado de Dios y saber que hallarás problemas, lo vas a lograr. Pero si tratas de arrastrar contigo tu yo, al mismo tiempo que peleas contra el diablo, no lo vas a lograr. Porque tu yo no va a sobrevivir esa batalla de andar con Dios. Porque andar con Dios es perder tu vida para este mundo. Vemos en estos días tanta gente que está viviendo vidas cristianas derrotadas porque han edificado sobre un fundamento equivocado. Tal vez han edificado sobre el fundamento de tratar de estar a la altura de Cristo, pero aún disfrutando de esta vida, en vez de aventarse ellos mismos por la borda, junto con todo lo que tienen y todo lo que son, para aferrarse a Cristo. Recuerdo que hace unos años compré un libro de San Juan de la Cruz, que honestamente hasta el momento no lo he leído aún. Quizás no le he quitado todavía la cubierta protectora de plástico, pero la razón por la cual compré ese libro es por su título. El título es La noche oscura del alma. Tan pronto como vi ese título, supe que ese varón que lo escribió sí sabía algo. Y tan pronto como leí ese título, sentí compañerismo con ese hombre, porque yo sé exactamente de qué está hablando, de la noche oscura del alma. Y de una vez te lo voy a decir, si vas a caminar con el Señor, y si de verdad vas a andar en la luz verdadera que alumbra a todo hombre, entonces tarde o temprano aprenderás lo que significa la noche oscura del alma. Tendrás que cruzar el valle de sombra y de muerte, la noche oscura del alma. Y no hay nadie más que pueda acompañarte a través de esa noche oscura. Tienes que caminarla tú solo. Claro, siempre podemos y queremos tener compañerismo con otros que andan en la luz, lo cual también es algo glorioso. Pero cuando se trata de andar por esa senda, parece como que ni aun tus amigos y ni aun tus hermanos en Cristo pudieran ayudarte. Aun si ellos quisieran ayudarte, no podrían hacerlo por ti. Tú tienes que hacerlo solo. Tienes que atravesar tiempos difíciles cuando básicamente nadie te entienda. Y te digo otra vez, si arrastras a tu yo allí, no vas a sobrevivir. Tú te tienes que ir. Dice el Salmo, seguimos leyendo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios ve. Y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios mismo es el que te pone en esa noche oscura del alma para probarte. Él quiere probarte, quiere ver si a pesar de que Él te quitara todos los sentimientos, toda la diversión, toda la emoción, toda la esperanza y aún toda la luz y aún todo aquello que pudiera ser un motivo para alabarle y para amarle, ver si a pesar de quitarte todo eso, aún así lo deseas. Para ver si después de todo, aún quieres caminar con Él. El cielo es solo para los santos y para los justos y para los que perseveran. Pienso que aun cuando lleguemos al cielo todavía tendremos libre albedrío y allí se verá si realmente queríamos estar allí o no. Mientras aquí en esta vida, Él te quitará todo, te reducirá a cenizas por completo y cuando esas cenizas todavía clamen, todavía quiero seguir a Cristo. Y cuando tú estés dispuesto a permanecer en esa pila de cenizas hasta que Él quiera levantarte de entre los muertos, todavía deseando a Cristo, entonces Él te levantará. El problema siempre es que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno malo. Pensamos que experimentar ese tipo de valles sombríos es el abandono de Dios. Oye, se supone que deberías ser feliz, ¿no sabías? No deberías ver nubes jamás. Pensamos. Pero Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Dios sencillamente está buscando a alguien en quien pueda confiar. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Jehová prueba al justo. Él es quien te va a meter en la prueba. Él es quien va a traer y a permitir toda clase de problemas precisamente porque te ama. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y siempre cuando reprendemos al mundo,
El mundo nos dice, ustedes nos odian, están llenos de odio y su mensaje está lleno de odio. Una vez más, a lo bueno le llaman malo. Si alguien no es capaz de ver que cualquier reprensión que reciba es una bendición de Dios, entonces está completamente ciego. La reprensión, la exhortación, la prueba, los problemas, las tentaciones, aún el dejar ir completamente solo, el dejarte ir completamente solo en algún tipo de fuego, todo eso no es más que amor. Es amor. En cambio, apapacharte, mimarte, desear nada más consolarte, eso es odio. Sabemos por las mismas escrituras que Dios fue quien nos amó primero. Y al amarnos primero, ¿cuál fue el primer paso que Él tomó para alcanzarnos? Dice, la gracia de Dios que trae salvación nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo pecador. La primer muestra de amor de Dios para contigo es una reprensión. Es alumbrarte, mostrarte en qué estás mal. Es por eso que el mundo odia nuestro mensaje. Porque Dios quiere bajar aquí y edificar sobre un fundamento correcto. Y ese fundamento comienza con Dios reprendiéndote por lo que has estado haciendo mal, señalándote, y quizás no tengas todas las respuestas en el momento, pero simplemente tu respuesta debe ser comenzar a pelar la cebolla y a quitar todo el escombro. Eso es lo que vemos en Nehemías, cómo empezaron a reconstruir el muro y el templo. Vamos a ver ese pasaje. Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 7 al 11. Comenzando en verso 7 de Nehemías 4, dice así: Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos, y hagamos cesar la obra. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando empezaron a quitar el escombro, a poner los fundamentos y a reconstruir la casa de Dios? Que el diablo se enteró de ello, y eso lo enfureció tanto que vino a pelear contra ellos. Envió a sus súbditos a pelear. Dice la palabra, el verso siguiente: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Piensas que vas a descansar si sigues al Señor? Más bien vas a tener que poner una vigilancia, una guarda de día y de noche. De hecho, estamos acercándonos cada vez más al fin de este mundo, al final de nuestra batalla. El diablo sabe que tiene poco tiempo y por ello nos va a atacar con mucha más fuerza. Va a atacar con mucha más fuerza a la poca luz que todavía queda en este mundo. El Señor Jesucristo mismo incluso se preguntó si a su regreso Él hallaría fe en la tierra. También dijo que si Dios no acortara estos últimos días, entonces nadie sería salvo. Y aún afirmó que el diablo trataría de engañar aún a los escogidos. Estamos en esos días, en los días en que los fundamentos están destruidos, en que no hay en dónde edificar, y estamos en días de tan grandes tinieblas que a lo malo se le llama bueno, y que viene Satanás con sus súbditos a pelear contra la luz. Dice: y dijo Judá:
Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Todas esas doctrinas sobre las que pensamos que hay que edificar se están bamboleando. Pero además de eso, hay una enorme cantidad, una cantidad tremenda de escombro, de basura que necesitamos limpiar. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando los fundamentos han sido destruidos, cuando los acarreadores se han debilitado y cuando hay muchísimo escombro y basura alrededor? No hay otra cosa que hacer más que empezar a limpiar una cosa a la vez. No hay mucho sobre lo cual edificar, ya que todo se ha edificado. Por eso, si quieres llegar al fundamento, tendrás que pelar muchas capas, tendrás que quitar varias capas de escombro antes de llegar, tendrás que llegar al fundamento y comenzar a reconstruir, y entonces todo se va a poner oscuro. Dice también, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos, y hagamos cesar la obra. Es decir, en medio de toda ese esfuerzo que tú hagas por quitar el escombro y la basura, por fortalecer las manos de los acarreadores, por pelar las cebollas por capas para llegar al fundamento y por reconstruir, en medio de todo eso, el enemigo va a estar a la orden del día tratando de convencerte o de hacer que de alguna manera ceses la obra. Vamos otra vez al Salmo 11, a donde nos habíamos quedado. Salmo 11. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él todavía aborrece al malo y al que ama la violencia. No sé cuántas veces viene la gente y me dice que Dios no odia y que Él solo es amor. Déjame decirte, aquí dice que Dios sí odia y que sobre los malos hará llover fuego, azufre y viento abrasador. Esa será la porción de su copa, porque Dios es justo y ama la justicia, de tal manera que solo el hombre recto mirará su rostro. No verás a Dios, sino solo hasta que hayas terminado tu obra y hasta que haya terminado esta vida. No serás recompensado, sino hasta que haya terminado esta vida. Por eso, edifica sobre los fundamentos justos. Nos han enseñado un evangelio tan equivocado, basado en tantos fundamentos tan falsos, como son, por ejemplo, la teología ortodoxa, el aceptar a Cristo, el tener alguna experiencia, el ser librado de algo malo, etc. Pero mejor, ve y observa directamente sobre qué fundamentos comenzó a edificar el Señor Jesucristo. Por ejemplo, bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Justo allí es el fundamento donde hay que comenzar a edificar. En muchas ocasiones, por ejemplo, la gente se queda con la idea nada más de las formas externas y edifican sobre esas formas, y en esto estoy hablando de gente de contexto anabaptista. Por ejemplo, los evangélicos, por un lado, edifican sobre el aire, sobre falsas doctrinas. Pero por otro lado, viene gente de contexto anabaptista. Es un peligro también para nosotros considerarnos justos. Gente que se considera justa a sí misma, viene y trata de edificar sobre apariencias externas de piedad, y resulta todo esto en una santidad que al final en realidad es perversidad. Bueno, eso no suena bien, ¿verdad? Una santidad que al final es perversidad. Es una contradicción. Una santidad que consiste en sentirse bien por no hacer lo que los demás pecadores están haciendo, por tener todas las reglas en su lugar, las reglas de la iglesia o las reglas que uno mismo se imponga, por tener todas las doctrinas correctas, las ideas en su lugar. Pero mejor vayamos a ver dónde comenzó el Señor. ¿Qué dice Él? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pon estas cosas en orden, humíllate, acostúmbrate a conocer la tristeza y el sufrimiento, aprende a recibir instrucciones y a obedecerlas con humildad, sin rebelión, sea que te hagan feliz o no. Estos son los fundamentos sobre los cuales tienes que edificar. Entonces podrás añadir toda la santidad, toda la pureza y todas las reglas que quieras, y va a permanecer. Pero si primero quieres la santidad y las reglas, y luego quieres poner el fundamento, entonces no va a funcionar, porque te vas a llenar de orgullo religioso y no vas a conocer lo que Cristo quiere para ti. Por eso, primeramente llega al fundamento. Trabaja sobre estos fundamentos, aun cuando no sientas tantas ganas de hacerlo. Prosigue a la perfección, porque solo el que persevere hasta el fin será salvo. Recuerda que estamos acercándonos a tiempos cada vez más oscuros, como los que habla en Timoteo, tiempos peligrosos, donde habrá hombres, y ya los hay, amadores de sí mismos, soberbios, desobedientes a los padres, avaros, vanagloriosos, etc. Y en medio de todo este ambiente, únicamente se van a salvar aquellos que pierdan todo lo que tienen, los que aún en medio de la duda, los que aún en medio de preguntarse, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, todavía sigan adelante. Aquellos que sean probados por fuego y con fuego. Eso es lo que veo en la historia de la iglesia. Eso es lo que los mártires y todos los demás enfrentaron. La gente siempre habla de Pablo y Silas cantando himnos en la cárcel a medianoche. Esa es una bendición, poder regocijarse en medio del sufrimiento. He leído historias de hermanos yaciendo en calabozos, en cárceles, por meses, por años, hasta que toda su ropa se pudrió y solo les quedaba el cuello de la camisa alrededor. Pero aún así no negaron al Señor. Quizás ya no sabían en dónde estaba Dios, pero a ellos no les preocupaba su propia felicidad, sino la fidelidad a Cristo. Porque si su enfoque hubiera estado en su felicidad, se hubieran rendido mucho tiempo atrás. Vamos a tener que ceñir nuestros lomos, sujetarnos nuestros cinturones y seguir adelante para pasar las pruebas. Incluso verás a gente que piensas que debería ayudarte y más bien no te va a ayudar en nada. Pero tú ocúpate de hacer lo que tienes que hacer. Aún la gente te va a fallar con toda seguridad. Y cuando lo hagan, es mejor que estés listo de misericordia y de perdón, porque si no, tú vas a ser el próximo en fallar. Edifiquemos sobre estos fundamentos. Este fue un mensaje de ánimo. Si no viste en este mensaje nada más que melancolía y penumbra, entonces necesitarás cavar un poco más profundo. Que el Señor añada su bendición a sus palabras.